¿Sabes lo que se siente sostener un cuchillo de cocina y cortar la lengua de tu propio hijo hasta arrancársela completamente? Yo sí, porque yo le arranqué la lengua a mi hijo de 16 años con mis propias manos. Y cuando el juez escuchó por qué lo hice, no solo me dejó en libertad, me pidió perdón por lo que había tenido que vivir. Soy Dolores. Tengo 54 años. Y esta es la historia más escalofriante y controversial que jamás se ha contado en este canal. Una historia que va a enfrentarte con la pregunta más terrible que una madre puede hacerse. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para proteger a tu familia cuando tu propio hijo se ha convertido en el monstruo más peligroso de tu vida? Porque yo tomé un cuchillo tramontina de 20 centímetros. Le abrí la boca a Sebastián mientras dormía y le corté la lengua desde la raíz hasta arrancársela por completo. Lo hice lentamente, sintiendo cómo sus gritos ahogados llenaban la habitación, viendo cómo sus ojos se abrían llenos de terror y confusión cuando se dio cuenta de lo que su propia madre le estaba haciendo. Pero cuando sepas por qué lo hice, cuando sepas lo que ese hijo mío había estado haciendo con esa lengua durante años, vas a entender que no tuve otra opción que silenciarlo para siempre, de la única manera que sabía que funcionaría. Todo comenzó hace 3 años, cuando Sebastián tenía 13 años y comenzó a cambiar de una forma que yo no podía entender. Mi niño dulce, mi hijo obediente, mi pequeño que había sido la luz de mi vida, se convirtió en algo que no reconocía, algo oscuro, manipulador, peligroso. Al principio fueron mentiras pequeñas, travesuras normales de adolescente, pero después las mentiras se volvieron más elaboradas, más crueles, más destructivas. Sebastián había desarrollado una habilidad escalofriante. Podía convencer a cualquier persona de cualquier cosa con solo hablar. Su lengua se había convertido en un arma más poderosa que cualquier cuchillo. Pero lo que yo no sabía era que mi hijo no solo había aprendido a mentir, había aprendido a destruir vidas enteras con las palabras que salían de esa boca que yo había besado miles de veces cuando era bebé. La primera víctima fue mi vecina, la señora Mercedes, una mujer de 70 años que vivía sola con su nieta de 12. Sebastián fue a su casa una tarde y le contó una historia tan convincente, tan detallada, tan creíble, que Mercedes llamó inmediatamente a los servicios sociales para reportar que el papá de la niña la estaba abusando sexualmente. El padre fue arrestado esa misma noche. La familia se destruyó. La niña fue llevada a un hogar de acogida. Mercedes tuvo un ataque al corazón de la culpa cuando se dio cuenta, semanas después, de que todo había sido mentira. Y Sebastián se reía contándome cómo había inventado cada detalle, cómo había hecho llorar a Mercedes, cómo había jugado con la vida de una familia entera. «Mamá», me decía con esa sonrisa que había comenzado a darme escalofríos, «es increíble lo fácil que es hacer que las personas crean lo que tú quieres que crean. Solo tienes que saber qué palabras usar». Esa fue la primera vez que tuve miedo de mi propio hijo. Pero no fue la última. La segunda víctima fue mi hermana Clara. Sebastián le contó que yo había comenzado a tomar alcohol, que llegaba borracha a casa, que lo golpeaba cuando estaba ebria, que él tenía miedo de vivir conmigo. La historia era tan detallada, tan emocional, tan convincente, que Clara no dudó ni un segundo. Llamó a la policía, llamó a los servicios sociales, trató de quitarme la custodia de Sebastián para protegerlo. Durante meses viví bajo investigación, con visitas sorpresa de trabajadores sociales, con la amenaza constante de perder a mi hijo por acusaciones que él mismo había inventado. «¿Por qué hiciste eso?», le grité una noche cuando finalmente se cerró el caso por falta de evidencia. «Porque quería ver si podía», me respondió con esa frialdad que me helaba la sangre. Quería ver hasta dónde podía llegar antes de que alguien se diera cuenta de que estaba mintiendo. «Sebastián, casi me quitan la custodia, casi me meten a la cárcel». «Pero no lo hicieron», me dijo sonriendo, «porque soy muy bueno en esto, mamá. Soy tan bueno que podrías hacer que cualquier persona creyera cualquier cosa. Es como un superpoder». Ese superpoder se volvió más peligroso cada día que pasaba. La tercera víctima fue el profesor de matemáticas de su colegio, el señor Rodríguez. Sebastián inventó una historia tan convincente sobre abuso sexual que el hombre perdió su trabajo inmediatamente
Fue expulsado del colegio donde había enseñado durante 15 años y su reputación quedó destruida para siempre. Cuando la verdad salió a la luz meses después, el señor Rodríguez ya había perdido su casa, su esposa lo había dejado y había intentado suicidarse 2 veces. La cuarta víctima fue su propia prima, mi sobrina Alejandra de 14 años. Sebastián contó que ella lo había seducido, que lo había forzado a tener relaciones sexuales, que él era la víctima de abuso por parte de una niña 2 años menor que él. La familia se partió en 2. Alejandra fue enviada a terapia psicológica, fue tratada como una depredadora sexual, fue señalada en el colegio, desarrolló depresión severa y trastornos alimenticios, y Sebastián seguía riéndose, seguía perfeccionando su habilidad para destruir vidas con palabras. Mamá, me dijo una noche mientras cenábamos, ¿sabías que puedo hacer que una persona se suicide solo hablando con ella durante 1 hora? ¿Qué estás diciendo? He estado experimentando, he estado hablando con diferentes personas, estudiando qué palabras los afectan más, qué historias los hacen sentir más culpables, más desesperanzados. Es fascinante cómo la mente humana reacciona a cierto tipo de manipulación verbal. Me quedé helada. Mi hijo de 16 años estaba hablando de manipular personas hasta el suicidio como si fuera un experimento científico. Sebastián, eso está mal. Eso es malvado. ¿Malvado? Se rió. Mamá, eso es poder. Poder real. La mayoría de las personas necesitan armas, dinero, influencia para controlar a otros. Yo solo necesito mi lengua. Esa noche, mientras Sebastián dormía, entré a su cuarto y revisé su computadora. Lo que encontré me destrozó el alma y me confirmó que mi hijo se había convertido en algo que yo no sabía que podía existir. Tenía archivos con información personal de docenas de personas, vecinos, compañeros de clase, profesores, familiares. Cada archivo contenía notas detalladas sobre las inseguridades de cada persona, sus miedos, sus secretos, sus puntos débiles. Tenía planes escritos para destruir específicamente a 5 personas más, incluyendo métodos detallados de manipulación psicológica y chantaje emocional. Tenía videos grabados en secreto de conversaciones privadas que planeaba usar para humillar y extorsionar. Y tenía un diario donde describía con placer enfermizo cada vida que había destruido, cada persona que había llevado al borde de la locura, cada familia que había separado con sus mentiras. En una entrada del diario escribía: hoy hice que la señora García llorara durante 3 horas seguidas solo contándole que su esposo muerto la odiaba. Fue increíble ver cómo se desmoronaba mentalmente con cada palabra que yo elegía cuidadosamente. Mañana voy a ver si puedo hacer que se corte las venas. Mi hijo era un psicópata, un manipulador nato que usaba su lengua como instrumento de tortura psicológica. Y yo había sido tan ciega, tan ingenua, que había tardado 3 años en darme cuenta de la clase de monstruo que había criado. Pero lo que encontré al final de su computadora fue lo que me hizo tomar la decisión más terrible de mi vida. Sebastián tenía un plan detallado para destruirme a mí, un plan para hacerme aparecer como una madre abusiva, alcohólica, mentalmente inestable, un plan para quitarme la custodia, para hacerme perder mi trabajo, para destruir mi reputación completamente. ¿Y por qué quería hacer eso? Según escribía en su diario, porque mamá es la única persona que está empezando a sospechar de mí. Es la única que podría exponerme antes de que yo esté listo. Tengo que neutralizarla antes de que se convierta en un problema. Mi propio hijo planeaba destruirme porque yo era el único obstáculo entre él y su libertad para torturar a más personas. Esa madrugada, mientras leía los detalles específicos de cómo planeaba arruinar mi vida, tomé la decisión que cambiaría todo. Si la lengua de Sebastián era su arma, entonces yo tenía que desarmarla. Para siempre. 3 días después, el 18 de julio del año pasado, mientras Sebastián dormía profundamente después de haber tomado los somníferos que le puse en la cena, entré a su cuarto con el cuchillo más filoso que tenía en la cocina. Lo que pasó después va a atormentarte tanto como me ha atormentado a mí durante 1 año. Pero necesitas escucharlo completo para entender por qué no tuve otra opción. ¿Sabes lo que se siente cuando abres a la fuerza la boca de tu propio hijo y metes un cuchillo hasta el fondo de su garganta?
Yo sí, porque esa madrugada del 18 de julio, mientras Sebastián dormía drogado por los somníferos que le había puesto en la cena, yo hice exactamente eso. Me acerqué a su cama con el cuchillo tramontina en una mano y una linterna pequeña en la otra. Sebastián estaba completamente inconsciente, respirando profundamente. Su cara se veía tan inocente como cuando era un niño pequeño. Por un momento dudé. Por un momento el instinto maternal me gritó que parara, que buscara otra solución. Pero entonces recordé el diario, recordé los planes para destruirme, recordé todas las vidas que había arruinado con esa lengua viperina. Y supe que si no actuaba esa noche, mañana sería demasiado tarde. Le abrí la boca con la mano izquierda, manteniéndola abierta con los dedos mientras dirigía la linterna para ver bien. Su lengua estaba ahí, rosada, relajada, completamente vulnerable. La misma lengua que había usado para mentir, manipular, torturar psicológicamente a personas inocentes. Perdóname, Sebastián, susurré, pero ya no puedo dejarte lastimar a más gente. Metí el cuchillo hasta el fondo de su boca y comencé a cortar desde la base de la lengua. Sebastián despertó instantáneamente. Sus ojos se abrieron llenos de confusión y terror. Trató de cerrar la boca, pero yo mantuve mi mano firme manteniéndola abierta. Comenzó a hacer ruidos ahogados, desesperados, mientras sentía cómo el filo del cuchillo cortaba su carne. Sus manos volaron hacia mi brazo tratando de detenerme, pero el miedo y la pérdida de sangre lo tenían débil. Yo seguí cortando, sintiendo cómo el cuchillo atravesaba músculo tras músculo, vena tras vena. La sangre comenzó a brotar abundantemente, llenando su boca, goteando por las comisuras, empapando la almohada. Sebastián trataba de gritar, pero solo salían gorgoteos ahogados. Sus ojos me miraban con una mezcla de terror, dolor y algo que nunca había visto antes: la comprensión de que su propia madre lo estaba mutilando deliberadamente. Seguí cortando hasta que sentí que el cuchillo había atravesado completamente la base de su lengua. Después, con un movimiento firme y definitivo, jalé hasta arrancarla por completo. La lengua de Sebastián, esa arma que había usado para destruir tantas vidas, quedó en mi mano derecha mientras él convulsionaba en la cama, ahogándose en su propia sangre. «Ya no vas a poder lastimar a nadie más», le dije, mientras él me miraba con ojos que se llenaban de lágrimas de dolor y shock. Llamé inmediatamente a la ambulancia. Mi hijo se cortó la lengua accidentalmente. Les mentí. Está perdiendo mucha sangre. Vengan rápido. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Sebastián inconsciente en un charco de sangre y a mí sosteniendo su lengua cortada, llorando histéricamente. «¿Qué pasó, señora?», me preguntó uno de ellos mientras trabajaban para estabilizar a Sebastián. «No sé», les dije entre sollozos. Me desperté con sus gritos y lo encontré así. Creo que estaba sonámbulo y se cayó sobre algo filoso. Los paramédicos trabajaron durante 20 minutos para detener la hemorragia y mantener a Sebastián con vida. Lo llevaron al hospital en condición crítica. En el hospital los médicos me dijeron que Sebastián sobreviviría, pero que su lengua había sido cortada tan severamente que no había posibilidad de reimplantarla. «Va a quedar mudo permanentemente», me explicó el doctor cirujano. «Podrá comunicarse por escrito, pero nunca volverá a hablar». Perfecto. Era exactamente lo que yo había planeado. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Sebastián se recuperaba en el hospital, tuve tiempo para preparar mi coartada perfectamente. Eliminé todas las evidencias de su computadora, quemé su diario, destruí todos los archivos donde había documentado sus planes de manipulación. Cuando Sebastián despertó completamente y se dio cuenta de lo que había pasado, trató desesperadamente de comunicarse conmigo por escrito. En un papel escribió: «Mamá, ¿por qué me hiciste esto?». Yo le respondí con total frialdad: «Porque era la única forma de proteger al mundo de ti». Él escribió: «Vas a ir a la cárcel. Voy a contar la verdad». «¿Con qué vas a contar?», le respondí sonriendo. «Ya no tienes lengua, Sebastián, y nadie va a creerle a un adolescente traumatizado que acusa a su propia madre de mutilación sin evidencia física». La desesperación en sus ojos cuando entendió que había perdido para siempre su arma más poderosa fue la imagen más satisfactoria de mi vida.
Sebastián trató de acusarme escribiendo cartas a médicos, enfermeras, trabajadores sociales, pero exactamente como yo había predicho, nadie le creyó. Todo el mundo asumía que estaba traumatizado por el accidente y que estaba culpando irracionalmente a su madre por lo que había pasado. Es normal que los adolescentes que sufren traumas severos busquen culpables, me explicó el psicólogo del hospital. Sebastián va a necesitar terapia extensiva para aceptar lo que le pasó. Después de 3 semanas en el hospital, Sebastián regresó a casa completamente cambiado. Ya no era el manipulador carismático de antes. Era un adolescente mudo, frustrado, lleno de rabia, pero incapaz de expresarla verbalmente. Intentó seguir manipulando a las personas por escrito, pero las palabras escritas no tienen el mismo poder que las palabras habladas. Sin su carisma vocal, sin su habilidad para usar el tono, las pausas, las inflexiones, Sebastián había perdido todo su poder. Se volvió retraído, deprimido. Pasaba horas encerrado en su cuarto escribiendo en cuadernos que después rompía frustrado. Ya no podía seducir, convencer, manipular. Ya no podía destruir vidas con su lengua porque ya no tenía lengua. Por primera vez en 3 años, me sentí segura en mi propia casa. Pero la tranquilidad duró solo 6 meses. Una mañana recibí la visita de la detective Laura Mendoza, una mujer joven con ojos inteligentes y una sonrisa que no me gustó nada. Señora Dolores, necesitamos hablar sobre lo que le pasó a su hijo Sebastián. ¿Qué quiere saber? Ya le conté todo a la policía cuando pasó el accidente. Sí, leí el reporte, pero hemos recibido información nueva que sugiere que tal vez no fue un accidente. Se me heló la sangre. ¿Sebastián había encontrado una forma de comunicar la verdad? La detective entró y se sentó en mi sala, sacando una carpeta de su maletín. Señora Dolores, ¿sabía usted que su hijo había estado siendo investigado por la División de Crímenes Cibernéticos durante los últimos 8 meses? ¿Investigado por qué? Por extorsión, manipulación psicológica e incitación al suicidio a través de redes sociales. No podía creer lo que estaba escuchando. La policía ya sabía lo que Sebastián había estado haciendo. Tenemos evidencia de que su hijo usaba técnicas sofisticadas de manipulación para torturar psicológicamente a sus víctimas. Al menos 15 personas habían presentado denuncias en su contra, incluyendo 3 intentos de suicidio directamente relacionados con su influencia. ¿Y por qué no lo arrestaron? Porque es menor de edad y porque necesitábamos más evidencia para procesar un caso tan complejo. Estábamos preparando los cargos cuando le pasó el accidente. La detective abrió la carpeta y me mostró fotografías que me dejaron sin respiración. Eran capturas de pantalla de conversaciones de Sebastián con sus víctimas, emails donde los manipulaba sistemáticamente, videos donde los chantajeaba emocionalmente. Señora Dolores, su hijo no era un adolescente normal. Su hijo era un depredador psicológico extremadamente peligroso. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Que creemos que usted descubrió lo que él estaba haciendo. Y creemos que usted decidió tomar justicia en sus propias manos. Ahora, dame un me gusta si esta historia ya te está removiendo algo por dentro. Solo tienes que tocar el botón con la manita hacia arriba. Es muy fácil. Y si quieres seguir escuchando confesiones como esta, suscríbete a nuestro canal. Mira debajo del video, busca el botón negro que dice suscribirse y tócalo. Te prometo que estas historias van a cambiarte la forma de ver el mundo. Lo que viene después te va a chocar el corazón de una manera que nunca imaginaste. La detective Mendoza abrió otra sección de la carpeta y sacó documentos que me hicieron temblar las manos. Encontramos esto en la computadora de Sebastián después del accidente, me dijo mostrándome impresiones de pantalla. Son planes detallados para manipular psicológicamente a su propia madre hasta destruirla mentalmente. Ahí estaban, impresos en papel oficial de la policía, todos los planes que Sebastián había escrito para arruinar mi vida, los planes que yo había encontrado esa noche antes de mutilar. También encontramos evidencia de que había estado drogando su comida con antidepresivos robados para hacerla parecer mentalmente inestable. ¿Qué? Los análisis médicos que le hicimos cuando llegó al hospital mostraron trazas de múltiples medicamentos psiquiátricos en su sistema. Medicamentos que no le habían sido recetados. Sebastián me había estado envenenando.
Mientras yo pensaba que estaba perdiendo la razón por el estrés, él me estaba drogando deliberadamente para volver real su plan de hacerme parecer loca. Señora Dolores, su hijo había planificado internación psiquiátrica forzosa para usted. Tenía citas programadas con psicólogos que él mismo había contactado, diciéndoles que su madre tenía episodios violentos y alucinaciones. Entonces, ¿ustedes saben que él era peligroso? Sabemos que su hijo era uno de los manipuladores psicológicos más sofisticados que hemos visto. A los 16 años había desarrollado técnicas que psicólogos forenses tardan décadas en estudiar. La detective cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. También sabemos que usted no le cortó la lengua por accidente. Mi corazón se detuvo completamente. El patrón de corte fue demasiado preciso, demasiado deliberado. Los médicos forenses confirmaron que fue hecho con conocimiento anatómico específico, por alguien que sabía exactamente cómo cortar, para causar la menor pérdida de sangre posible, mientras aseguraba que la lengua no pudiera ser reimplantada. Eso es ridículo. Yo no sé nada de anatomía, pero sí trabajó como asistente dental durante 5 años antes de que naciera Sebastián. Tenía acceso a libros de anatomía oral. Había visto procedimientos quirúrgicos en la boca cientos de veces. Había olvidado completamente mi trabajo en la clínica dental, un trabajo que había dejado cuando Sebastián nació, pero que efectivamente me había dado conocimiento sobre la estructura de la boca humana. Además, continuó la detective, los somníferos encontrados en el sistema de Sebastián coinciden exactamente con los que usted tiene prescritos para su insomnio. Estaba atrapada, completamente atrapada. ¿Me van a arrestar? Esa decisión no depende de mí, depende del fiscal del distrito. La detective se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. Señora Dolores, hay algo más que debe saber. Después del incidente con Sebastián, recibimos llamadas de las familias de sus víctimas, todas agradeciéndole por haber detenido a su hijo antes de que pudiera seguir lastimando a más personas. ¿Qué significa eso? Significa que aunque técnicamente usted cometió un crimen, también previno crímenes futuros mucho más graves. El fiscal va a tener que decidir si procesar a una madre que protegió a la sociedad de un depredador, o si reconocer que usted hizo lo que el sistema legal no pudo hacer a tiempo. 2 días después, recibí una citación para comparecer ante el tribunal. Me asignaron un defensor público, un hombre mayor llamado Ricardo Morales que había manejado casos de violencia doméstica durante 30 años. Dolores, me dijo durante nuestra primera reunión, voy a ser honesto contigo. Con la evidencia que tienen, es imposible negar que mutilaste deliberadamente a tu hijo. Pero creo que tenemos una defensa muy fuerte. ¿Qué defensa? Defensa propia preventiva. Tu hijo representaba una amenaza inmediata y futura no solo para ti, sino para la sociedad en general. Actuaste para neutralizar esa amenaza cuando las autoridades competentes no pudieron hacerlo. ¿Creen que eso va a funcionar? Creo que cuando el juez escuche la evidencia completa sobre lo que tu hijo había hecho y planeaba hacer, va a entender que no tenías otra opción. Durante las siguientes semanas, mi abogado recopiló testimonios devastadores de todas las víctimas de Sebastián. La señora Mercedes, cuya familia había sido destruida por las mentiras de mi hijo. El profesor Rodríguez, quien había perdido su carrera y había intentado suicidarse. Mi sobrina Alejandra, que aún recibía terapia por el trauma psicológico. También consiguieron testimonios de expertos en psicología forense que analizaron los métodos de manipulación de Sebastián y confirmaron que era un psicópata extremadamente peligroso con tendencias que solo habrían empeorado con el tiempo. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. Habían venido todas las familias de las víctimas de Sebastián, periodistas, curiosos. Sebastián también estaba ahí, sentado junto al fiscal, comunicándose por escrito con su abogado de víctimas. Cuando el juez pidió que me levantara para escuchar los cargos, mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer. Dolores Herrera, dijo el juez, está acusada de mutilación agravada en primer grado contra un menor de edad. ¿Cómo se declara? Culpable, respondí con voz clara. Se escuchó un murmullo sorprendido en todo el tribunal. Mi abogado me había aconsejado declararme culpable para poder presentar todos los atenuantes y justificaciones. Durante las siguientes 4 horas,
Mi abogado presentó evidencia tras evidencia sobre los crímenes de Sebastián, testimonios de víctimas, análisis psicológicos, planes detallados que mi hijo había escrito para torturar y manipular. El momento más impactante fue cuando trajeron a la señora García, una mujer de 50 años que había sido una de las últimas víctimas de Sebastián. Su señoría, dijo la señora García llorando, ese niño me convenció de que mi esposo muerto me odiaba, de que había arruinado su vida, de que yo merecía morir. Me tuvo al teléfono durante 3 horas hasta que me corté las venas. Si mi hija no me hubiera encontrado, estaría muerta. ¿Y cómo se siente sobre lo que la señora Herrera le hizo a Sebastián?, le preguntó mi abogado. Me salvó la vida, respondió sin dudar. Si ella no hubiera detenido a ese monstruo, él habría seguido matando personas lentamente, uno por uno, hasta que alguien más no tuviera la suerte que tuve yo. Cuando terminaron todos los testimonios, el juez pidió un receso de 2 horas para deliberar. Esas fueron las 2 horas más largas de mi vida. Cuando regresamos al tribunal, el juez tenía una expresión grave, pero no hostil. Señora Herrera, comenzó, lo que usted hizo fue técnicamente un crimen grave. Mutilar a cualquier persona, incluso a su propio hijo, es un acto de violencia que nuestra sociedad no puede tolerar. Mi corazón se hundió. Me estaba preparando mentalmente para años de prisión. Sin embargo, continuó. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal ha llegado a una conclusión extraordinaria. Se puso de pie y me miró directamente. Su hijo, Sebastián Herrera, era un depredador psicológico extremadamente peligroso que había causado daño psicológico severo a múltiples víctimas y que tenía planes específicos para continuar y escalar su comportamiento criminal. Además, la evidencia muestra que usted actuó no solo en defensa propia, sino en defensa de futuras víctimas que habrían sufrido bajo la influencia manipulativa de su hijo. Por lo tanto, aunque este tribunal no puede aprobar oficialmente la vigilancia personal, sí puede reconocer que usted se encontraba en una situación extraordinaria que requería medidas extraordinarias. Señora Herrera, este tribunal la declara culpable del cargo de mutilación, pero le otorga una sentencia suspendida de 5 años de libertad condicional, sin tiempo de cárcel. No podía creer lo que estaba escuchando. Además, añadió el juez, quiero que sepa que en mis 30 años como juez, nunca había visto un caso donde una madre tuviera que tomar una decisión tan terrible para proteger a la sociedad de su propio hijo. Usted hizo algo horrible, pero lo hizo por razones que este tribunal considera justificables. Salí del tribunal como una mujer libre. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Han pasado 8 meses desde que le arranqué la lengua a Sebastián. 8 meses desde que salí libre del tribunal. 8 meses viviendo con las consecuencias de haber mutilado a mi propio hijo. Sebastián vive conmigo, pero somos extraños completos. Se comunica solo por escrito, y sus mensajes son cada vez más oscuros, más llenos de resentimiento. Escribe cartas obsesivas donde me culpa por haber arruinado su vida, donde planea venganzas elaboradas que nunca podrá ejecutar, porque ya no tiene el arma que lo hacía peligroso. Pero hay algo que descubrí después del juicio que me ha atormentado desde entonces. Algo que la policía no me había contado. Algo que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que había hecho. Una semana después de salir libre, recibí la visita de la doctora Patricia Moreno, una psiquiatra forense que había estado estudiando el caso de Sebastián. Señora Dolores, hay algo sobre su hijo que necesita saber, me dijo con voz grave. ¿Qué cosa? Sebastián no es un psicópata nato. Sebastián desarrolló su comportamiento manipulativo como mecanismo de defensa contra algo mucho peor que estaba viviendo. No entiendo. La doctora me mostró reportes médicos que me destrozaron. Su hijo había estado siendo abusado sexualmente durante 3 años por alguien muy cercano a la familia. El abuso comenzó cuando tenía 13 años, exactamente cuando usted notó los primeros cambios en su comportamiento. Se me nubló la vista.
¿Quién lo estaba abusando? Su padrastro, Roberto. El hombre con quien usted había estado saliendo los últimos 4 años. Roberto. El hombre que yo creía que era una figura paterna positiva para Sebastián. Roberto, quien venía a casa cuando yo trabajaba turnos dobles. Roberto, quien había insistido en ayudarme cuidando a Sebastián mientras yo no estaba. Los métodos de manipulación que desarrolló Sebastián eran su forma de procesar y replicar el trauma que estaba viviendo. Él aprendió a controlar y torturar psicológicamente a otros, porque era la única forma que tenía de sentir poder sobre su propia situación de víctima. ¿Por qué nunca me dijo nada? Porque Roberto lo amenazó con matarlas usted si hablaba. Sebastián destruía a otras personas para liberar la rabia y el dolor que no podía expresar sobre su propio abuso. Mi mundo se desplomó completamente. Yo había mutilado a mi hijo creyendo que era un monstruo, cuando en realidad era una víctima que había desarrollado comportamientos monstruosos para sobrevivir al trauma. ¿Roberto sabe que yo sé la verdad? Roberto fue arrestado ayer. Sebastián finalmente pudo comunicar por escrito lo que había estado pasando, ahora que ya no tenía miedo de que usted fuera lastimada. Esa noche fui al cuarto de Sebastián. Él estaba sentado en su cama, escribiendo en uno de sus cuadernos. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Le escribí en un papel: sé lo que Roberto te hizo. Perdóname por no haberme dado cuenta. Él tomó el papel y escribió debajo: yo te perdono, mamá, pero ahora los dos tenemos que vivir con lo que hicimos. ¿Me arrepiento de haberle cortado la lengua a Sebastián? Sí, me arrepiento profundamente. ¿Habría cambiado algo si hubiera sabido la verdad desde el principio? No lo sé. Tal vez habría buscado ayuda psicológica para él en lugar de mutilarlo. Tal vez habría confrontado a Roberto. Tal vez habría encontrado otra solución. ¿Sebastián era realmente un monstruo o era una víctima que actuaba como monstruo? Esa es una pregunta que me atormenta cada día. Lo que sí sé es que una madre que cree que está protegiendo al mundo de su hijo puede tomar decisiones irreversibles que después lamenta para siempre. Y que a veces la verdad llega demasiado tarde para cambiar las consecuencias de nuestros actos. Hoy Sebastián recibe terapia intensiva. Está aprendiendo formas saludables de comunicarse sin poder hablar. Lentamente está sanando del trauma que Roberto le causó. Y yo vivo cada día sabiendo que le corté la lengua al hijo equivocado. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre los secretos que pueden esconderse en las familias, dame un me gusta. Solo toca el botón con la manita hacia arriba. Y suscríbete al canal para seguir escuchando confesiones que van a cambiar tu forma de ver el mundo. Busca el botón negro que dice suscribirse y tócalo. Comenta si crees que hice lo correcto o lo incorrecto. Comenta si tienes alguna historia familiar que te gustaría que contáramos. Porque todas las familias tienen secretos. Y a veces los secretos más oscuros son los que creemos que conocemos, pero en realidad no conocemos para nada. Hasta mañana. Cuídate mucho y recuerda, nunca juzgues a una madre hasta que sepas toda la verdad sobre lo que realmente está pasando en su casa.